Hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala dice en su libro: creyentes, ¿por qué dicen lo que no hacen? Allah aborrece mucho que digáis lo que no hacéis. Allah no le gusta que digamos lo que no hacemos. Tenemos que cumplir con nuestra palabra. Hermanos, el objetivo esencial del aprendizaje, ¿por qué aprendemos? De la persona, el hecho de asistir a reuniones de recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, como son los discursos del Jumu'ah, como son las charlas, los sermones, por qué asiste la persona, y no importa si asiste como oyente o como el mismo ponente, la persona que lo dice también tiene que aprender. Es que este conocimiento recibido se traduzca en comportamiento y hábito que afecta de forma positiva al individuo y a la sociedad. Es decir, lo que hacen tiene que mejorar la persona, tienes que mejorar como persona. Hay estudios que dicen que surgen que el comportamiento humano no cambia a través solamente de la orientación, asesoramiento y predicación frecuente, porque a la gente le habla, escucha, todo el mundo escucha, pero ¿quién aplica? ¿Quién cumple? Llevamos miles de años predicando, pero no, hace 1000 años que no, el mundo musulmán no avanza, hermanos. No avanza porque no aplica, porque no. Lo que han hecho los anteriores han avanzado un montón y en poco tiempo luego se paró todo. Es que no aplicamos el conocimiento. Solo estamos escuchando, repitiendo lo mismo. Todavía estamos viviendo lo que dijo Ibn Kathir, lo que dijo Ibn Taymiyyah hace 800 años, hace 900 años. No hay que renovarse, hay que ir adelante, hay que estudiar más la religión, estudiar más la palabra de Allah, y ir más, porque hay descubrimientos nuevos, hay avance, hay cosas que pasan. Si no aplicamos el conocimiento, hermanos, no sé, es asistir a reuniones, escuchar muchas charlas, escuchar muchos sermones. ¿En qué te sirve, hermano? ¿En qué te sirve? El cambio es que si aprendes tiene que surgir un cambio, porque el cambio es como sinónimo del aprendizaje. Tú cambias cuando aprendes algo. Cuando aprendes algo dejas de hacer algunas cosas y empiezas a hacer cosas nuevas. Ese es el cambio, porque has aprendido. Porque si te quedas igual, si tú eres igual que antes, no estás aprendiendo nada. Tienes que cambiar, tienes que avanzar, tienes que ser cada día mejor que hoy, mejor que ayer, y mañana va a ser mejor que hoy. Avanzar, hermanos, y avanzar y aplicar conocimiento, aplicar el Corán, aplicar la Sunna, aplicar el cambio positivo deseado. No vendrá de las predicaciones, del habla, de las estrictas normas o de memorizar discursos. No se trata de memorizar palabras o discursos, de lo que han dicho los anteriores. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca ordenó memorizar lo que dice, aplicar. Siempre mandó aplicar, a cumplir, a hacerlo. Te manda a hacerlo. No te manda a decir, memorízalo, apréndelo. Claro, el Corán lo tenemos que memorizar porque lo necesitamos, pero también el objetivo de memorizar es aplicar. No se trata de memorizar por memorizar o para ganar un premio ahí en Dubái. Se trata de aplicar el Corán, aplicarlo, porque si no lo aplicamos, no estamos haciendo nada. El comportamiento, hermanos, se establece y se mantiene a través de métodos prácticos que son capaces de transformar las ideas. Hay que transformar lo que hay en la cabeza y los conceptos en aplicaciones, en cosas que se pueden aplicar en la realidad, en una realidad. La justicia que hay en el Corán tiene que surgir en la sociedad musulmana. Eso tiene que reflejar. No puede ser que se quede en el libro.
tiene que salir para afuera, como salió en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam y en la época de los compañeros de él. Entonces, no se trata, hermanos, de almacenar información. Nosotros no tenemos que... Y al revés, si tenemos muchísima información, demasiada, confundimos a nuestra mente. Si tú tienes demasiada información que no se aplica, tú lo que haces es confundir a la mente. Por eso nosotros nos interesamos, que fulano dijo esto, pero el otro dijo aquello, y el otro dijo aquello. ¿Cómo puede ser? Pero tú, ¿quién eres para estar comparando lo que dijo? Tú, si estás convencido de lo que dijo un sabio, aplícalo, ya está. Estás comparando ahí como si fueras que los vas a juzgar tú. Y nunca vas a llegar a la verdad, porque hay unas diferencias entre musulmanes hace 14 siglos que no, todavía están así. Hay algunos que dicen esto y hay otros que dicen esto. Y todavía se quedan así, y se quedarán así hasta el día del juicio final. No vamos a llegar a una conclusión nunca. Porque es así, son cosas porque el profeta sallallahu alaihi wasallam mismo no ha dicho una cosa clara ahí en ese tema. Es un tema secundario. No ha dicho ninguna cosa clara, entonces lo dejó abierto. Entonces nosotros discutimos en estas cosas, como si su fecha de nacimiento, por ejemplo, es un festivo o no es un festivo. Siempre, cada vez que llega, discutimos entre nosotros. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y cosas así por el estilo. ¿Qué importa? Allah no te va a castigar si tú celebras lo del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué te va a decir? ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto contento? ¿Por qué has comprado un gallo, lo has matado y has hecho una cena por el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam? Eso es bid'a, que no puede ser, que no sé qué. Hermanos, tenemos que ir más allá de eso. Más allá de estas discusiones vanas ¿por qué nos quedamos atrás por estas cosas? Porque discutimos en lo que no lo podemos, hay personas que no lo puedes convencer, por mucho que le digas. Allah subhanahu wa ta'ala dice de los judíos, dice, aquellos a quienes se había confiado la Torá, pero no la observaron, son semejantes a un asno que llevaba libros. Un burro que lleva libros encima, él no sabe lo que contiene el libro, si contiene sabiduría, conocimiento, él lo lleva y él solo siente si es pesado o no. Pero nosotros no tenemos que ser igual, porque los judíos cogieron la Torá, el libro de Allah, y no lo han aplicado lo que ellos quisieron. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos advierte ser como ellos, tener el Corán, pero luego dejarlo ahí aparcado, y nadie lo lee, nadie lo aplica, y hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el mismo Corán, Allah dice que su gente va a abandonar el Corán. اتخذوا هذا القرآن يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Lo han abandonado. No es abandonado que no lo tenemos en casa. Yo creo que todo musulmán tiene un Corán en casa, pero no lo lee, no lo aplica, no está ahí como decoración. Y hemos dicho varias veces que el libro de Allah subhanahu wa ta'ala no descendió para decorar nada, no es para decorar paredes, es para aplicarlo. Ayat al-Kursi y tal, y no lo sabe leer, no te lo sabe explicar. ¿Por qué? No se trata de eso, hermanos. La modificación de la conducta, hermanos, comienza con la idea. Cuando nosotros escuchamos ideas nuevas, cuando asistimos a sermones, asistimos a charlas, asistimos a conferencias, con el objetivo de ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? De mejorar, de cambiar, de escuchar algo nuevo, interesante y aplicarlo. No se trata de escuchar nada más, hermanos. Nosotros somos la nación, creo, casi la única nación que tiene un discurso semanal
de recordatorio, que nos recuerda lo que dice Allah, lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cómo aplicamos nuestra religión, cómo. Entonces, hermanos, ¿por qué este discurso semanal que tenemos no lo aprovechamos y aplicamos lo que nos dice el imam? Y si tenemos sugerencias de khutbah que nos hable del fiqh, que nos hable de la jurisprudencia, que nos haga dudas, que nos surjan dudas, ¿por qué la mezquita no es su rol solamente rezar? Su rol es mucho más grande que eso. Responder a todos los fieles y a todos los musulmanes que vienen a rezar sus preguntas, sus dudas acerca de la religión, ese es el rol de la mezquita. Y aplicar el conocimiento, aplicar. El Corán ha incluido, y la Sunna también, muchos modelos de comportamiento. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos habla de cosas, nos responde a muchas dudas, pero también nos da ejemplos prácticos. ¿Por qué nos cuenta una historia del profeta Ibrahim alayhi salam, y del profeta Nuh, y del profeta Yunus, y del profeta Idris, ¿Por qué? Nos da un ejemplo práctico para que podamos imitarlo. Porque si te hablo abstractamente, no entiendes. Te doy un ejemplo, te traigo. Mira, Ibrahim entró cuando habló, cuando hizo. Te doy un ejemplo práctico, hermano, para que tú puedas entender y puedas aplicarlo. Y hay muchos ejemplos del Corán práctico. El Corán no es un libro de historia, no es un libro de cuentos que te cuenta la historia de Ibrahim. No le interesa la historia de Ibrahim, le interesa lo que vas a aprender de Ibrahim en esta situación exactamente. Cuando se enfrentó, por ejemplo, a Namrud. ¿Qué vas a aprender cuando te enfrentas tú a uno que no cree en Dios, a un rey? ¿Cómo tienes que hacer? ¿Cómo tienes que comportarte? Un ejemplo. ¿Cómo tienes que... cuando el profeta Nuh alayhi salam tiene un hijo que no cree, ¿cómo tienes que tratarlo? ¿Cómo tienes que hablar con él? Nuh alayhi salam también, su mujer no era musulmana, porque todos los profetas anteriores son musulmanes, por cierto, no hay otra religión. El Islam no surgió con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Islam desde siempre ha existido como creencia, pero como sharia, como ley, a partir de el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero como creencia en el único Allah, en el único Dios, siempre ha existido. El profeta Nuh con su hijo, que no quería creer en él, con su mujer, te da unos ejemplos prácticos para que tú puedas, ejemplos importantes. Y te deja la libertad de hacer las cosas como tú veas, en cosas así secundarias. Eso, tú y tu mente, y tú y tu inteligencia. Allah subhanahu wa ta'ala no te quiere ordenar todo. Él nos trata como seres inteligentes. Él sabe que tenemos una inteligencia porque Él nos ha concedido esta inteligencia. Te deja elegir, te deja hacer las cosas como a ti. Por eso en el Corán no te manda todo, te manda las cosas importantes. El resto tú sabes lo que tienes que hacer, hermano. Entonces tenemos que ponerlo en práctica, hermanos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ¿por qué está ahí? Es porque es un ejemplo a seguir, porque es un modelo práctico más que teórico. La teoría es el Corán, es la Sunna, pero la práctica es el profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo que ha hecho, cómo se ha comportado, cuando lo insultaron, ¿qué ha hecho? Cuando le pegaron, ¿qué ha hecho? Cuando hacía negocios, ¿cómo lo hacía? Cuando hablaba con la gente, ¿cómo hablaba? Cuando se levantaba. Es el ejemplo práctico para que tú puedas aplicar el Islam. Porque no tienes que imitar a nadie. Solo a él es el ejemplo porque Dios le concedió esta autoridad, ser un ejemplo para la aplicación de su religión. No se puede, hermanos, escuchar discursos, sermones sin aplicar nada. Eso tiene un efecto que es del revés, que es contrario,
al final no aprendemos nada, al final y vivimos en la confusión, porque estamos todo el día comparando. Ese lo dijo el madhab al-Maliki, eso el madhab al-Shafi'i, eso dijo así, dijo esto, pero no aplicamos nada. Y ves gente que discute en la religión, pero no aplica nada. Y eso es malo. Tenemos que aplicar. Ustedes saben que los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando empezaron a aplicar el Corán no era entero. Eran unas pocas leyes que han descendido. Ellos empezaron a aplicar poco a poco. El Corán se terminó cuando era entero, cuando casi el profeta se estaba muriendo. Entonces tenían menos que nosotros. Tenían hasta menos. No tenían el Corán entero. Y muchos de los dichos del profeta, algunos lo sabían, otros no lo sabían. Y aún así aplicaron la religión mucho mejor. Nosotros lo tenemos todo hoy en día en mano, todo. Pero no sabemos por dónde empezar. Estamos divididos, no aplicamos, no nos unimos, no tenemos que aplicarlo. No estoy hablando solamente de los individuos, de los estados, de los si se unen, si aplican nuestra religión. No, cuando se aplica la religión siempre se piensa en los castigos, en el hudud. Eso es la aplicación de la religión. No, hermanos, la religión es mucho más grande que eso. Es el hudud, es una parte muy pequeña del castigo. Son castigos de Allah subhanahu wa ta'ala, que son parte pequeña de Sharia. No es esto el Islam, como nos lo enseñan o como quieren verlo algunos. Solo enfocan en algunas leyes duras del Corán para que se vea que es una religión muy dura o muy difícil, hermanos. Pero no es así. Siempre el objetivo de la religión musulmana es proteger a la sociedad, proteger al individuo, proteger. Y si tiene que castigar severamente al que sale de tal, se castiga. Nada más. Pero que se enfoque de una forma, eso es lo que hacen algunos que han aprendido de Shaitán. Entonces, hermanos, el sermón de hoy tenemos que aplicar. No hace falta escuchar muchos discursos, muchos sermones, lo poco que sabemos lo aplicamos. Lo poco que sabemos lo aplicamos, así seremos mejores. Porque si no aplicamos no vamos a avanzar. Tenemos que ser realistas y ponerlo en práctica. La religión no está ahí para los estudios, para las universidades, para las conferencias y para las discusiones y para cuando nos sentamos hablamos de religión. No, hermano, la religión es un modo de vida. Lo tienes que aplicar desde que te despiertas por la mañana para rezar el Fajr hasta que te duermas por la noche. Tampoco tienes que estar religión, pero estás consciente de ello, nada más. Es ser consciente de ello. Ser consciente de que tienes que aplicar lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento. Si te surgen cosas, y te van a surgir cosas, siempre tienes que tener un criterio. El criterio es, Allah va a aceptar eso de mí o no. Si no lo acepta, no lo hago y ya está.